Buenos días, sean todos bienvenidos a este último servicio de enero. Un gusto verlos a todos con este precioso día que el Señor nos ha regalado. Bienvenidos a todos los que nos ven por Facebook Live también. Welcome everybody. Vamos a ponernos de pie. Let's stand up this morning. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar el nombre de Cristo. Nos acompañan con las palmas también. Con la cruz ya no hay más barreras entre tú y yo, entre tú y yo. Por tu gracia no hay más cadenas a mi alrededor, mi alrededor. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, 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 oh. Las tinieblas tiemblan y los muertos vuelven a vivir, a vivir. Escucha el sonido, la creación te canta, vivo estás, tú vivo estás. Venciste la oscuridad y me llamaste a tu luz, me diste nombre y mi alma vuelve a vivir. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Oh, cuán grande amor que nos rescató. Cantamos hoy, vivo estás, tú vivo estás. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Tu amor es grande, Vamos, iglesia, tu vamos a amor es cantarle. fuerte. Gracias, Tu amor Señor, por ese amor despierta, fuerte. Gracias, despierta Señor. mi corazón. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Una vez más. Tu amor es grande, tu amor es fuerte, tu amor despierta, despierta mi corazón. Oh, 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 oh. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. ¿Quién está agradecido acá por el amor que Dios le ha mostrado? Amén. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que no estamos agradecidos. Amén. El Señor bajó de su trono donde estaba, ¿verdad? Para morir, para sufrir por nosotros. Vamos a adorarle, vamos a cantarle con ganas por ese sacrificio, por ese amor que Él ha mostrado por nosotros. Del principio hasta el fin, lo que has dicho y hecho en mí, nunca lo cambiarás, fiel aún en la adversidad. Oír su voz susurrando, me habla, me llena de asombro, su voz me está
en su nombre hay poder. Lo que has dicho, para mí, lo completarás al fin. Dios conmigo siempre estará por toda la eternidad y su promesa cumplirá. Su palabra es eterna. Dios conmigo siempre estará por toda la eternidad y su promesa cumplirá. Su palabra es eterna. Y ahora vamos a cantarle de lo fuerte que es nuestro Dios. Dice que no hay nada más fuerte que cualquier miedo es menor que el amor de Cristo y que su poder. Dios es más fuerte que cualquier miedo, más grande que cualquier enemigo, aún superior que mil amenazas. Su palabra es eterna. Una vez más. Dios es más fuerte que cualquier miedo, más grande que cualquier enemigo, aún superior que mil amenazas. Su palabra es eterna. Dios conmigo siempre estarás por toda la eternidad y su promesa cumplirá. Su palabra es eterna. Dios conmigo siempre estará por toda la eternidad y su promesa cumplirá. Su palabra es eterna. Dios conmigo siempre estará por toda la eternidad y su promesa cumplirá. Su palabra es eterna. Dios conmigo siempre estarás por toda la eternidad y su promesa cumplirá. Su palabra es eterna. Amén, gloria a Dios. ¿Usted sabe que no hay ninguna promesa en la palabra que Él no haya cumplido? Él cumple todas sus promesas porque Él es un Dios fiel, un Dios verdadero. Y dice que está con nosotros por siempre. Amén, qué belleza tener esa promesa de saber que Él está con nosotros. Gloria a Dios, vamos a seguir adorando el nombre de Cristo. Te alabamos, Señor. Te alabamos tu nombre, Padre. Fiel eres, Señor. Gracias. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia
Gracias, Señor. Dígale en esta mañana, gracias, Señor. Gracias por haber bajado, Señor, de tu trono para morir por mí, para pagar por mis pecados. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por derramar esa preciosa sangre por mí. Vamos a cantarle con el corazón. Vamos a escuchar lo que estamos cantando. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Yes, Lord. Ante su trono estaré. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a tomarnos un momento para decirle gracias, Señor. Gracias por ese amor, Señor. Amor más dulce de Cristo que no hay. No hay amor más fuerte, no hay prueba de amor más fuerte que la que tú diste por nosotros, Señor. Ahí mismo donde está, dele las gracias. Gracias, 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 Señor. Porque estaban las tinieblas, estaba en la oscuridad. Y tú me sacaste de esa oscuridad, Señor, y me trajiste a tu luz. Y me lavaste. Y me limpiaste. Y me dejaste más blanco que la nieve. Gracias, Señor. Y cada día estás tratando cada día más en mí. Y cada día sigues trabajando, Señor, en mí. Y sé que hay un plan para cada vida aquí presente. Sé que está tu plan precioso y tu palabra lo dice, Señor. Que tú nos creaste, Señor, para que seamos tuyos, Señor. Somos tu creación, Padre. Y te damos las gracias. Este pequeño rebaño que está aquí, Señor, te da las gracias. Gracias, gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por tu protección. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones inmerecidas que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Y en este momento te seguimos dando las gracias y te vamos a adorar, Señor, con nuestros diezmos, Señor, con nuestras ofrendas. Señor, estamos tan bendecidos muchas veces que ni cuenta nos damos de agradecerte, Señor. Porque tenemos un techo, Señor, porque tenemos comida, Señor. En nuestras casas nunca falta comida, Señor. Hasta eso que tú el pan nos traes aquí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Y ponemos un corazón dadivoso, Señor, con ganas de dar, Señor. Padre, provee para aquel que no tiene, Señor. Provee, Padre, y que estas ofrendas, Señor, puedan ser usadas para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos las gracias por todo. Amén y amén. Pueden tomar asiento.
Bueno, buenas tardes a todos mis hermanos. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestra iglesia, en la primera iglesia bautista de Panama City, Florida. Yo soy el pastor Hugo Redmond y para mí es un gozo darle la bienvenida a todos. Si ustedes nos visitan el día de hoy por primera vez, pues muy bienvenidos a nuestra iglesia y a la oportunidad que tenemos como iglesia para adorar al Señor y para recibir palabra del Señor. Bienvenidos todos y estamos en un estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pedro y vamos a primera de Pedro capítulo 1. Estamos en el capítulo 1 y vamos a continuar hoy nuestro estudio, pero antes quiero felicitar a nuestros jóvenes porque la banda que cantó hoy, los cantantes todos eran la futura generación. Y vamos a darle un aplauso al Señor en honor a ellas, porque pararse aquí enfrente de esta gente, para ellos es algo nuevo y hay que animarlas a ellas, a nuestro baterista y a todos aquellos que están formándose para servir a nuestro Señor. Así que Dios le bendiga. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven en Facebook Live y ahora nuestra señal no solamente está saliendo en Facebook Live, sino que salimos también en Instagram y a partir del día de hoy nuestros mensajes estarán también en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Panama City. Así que usted nos puede ver en cualquiera de las 3 plataformas digitales que tenemos. Estamos en una serie en Primera de Pedro con el título de la serie es Ánimo en tiempos de dificultad. Dijimos ya de que Pedro escribió esta carta para animar a estos hermanos que estaban pasando por tiempos difíciles. Yo creo que nosotros, y yo dije en el programa de radio esta semana, nosotros como pueblo, como nación, estamos pasando por tiempos difíciles. No solamente con la pandemia y con la cantidad de enfermos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra iglesia y en todo lado, sino que también estamos pasando por tiempos difíciles a nivel de nación. Tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años. Estamos en tiempos también de dificultades. Pero sabe, y vaya buscando en su Biblia, en Primera de Pedro, y hoy vamos a estudiar los versículos del 7 al 13. Y vamos a pensar hoy en 3 cosas que Pedro comparte con la iglesia, estas iglesias que lo que están hoy en la zona de donde está Turquía. Pruebas, profecía y palabra. En nuestro viaje a través del mundo hacia la eternidad, enfrentaremos problemas y dificultades. Los hemos enfrentado en el pasado y los seguiremos enfrentando en el presente. Es decir, el hecho de que nosotros somos cristianos no significa que nosotros estamos exentos a no pasar por tiempos difíciles. La iglesia primitiva pasó por tiempos difíciles. Había persecución contra los apóstoles. Es más, la mayoría de ellos creo que dieron su vida en pos del evangelio. Pasaremos por tiempos difíciles. La buena noticia es que Dios nos cuida y nos seguirá cuidando con su poder durante este recorrido, durante este viaje que es la vida cristiana. Amén. En estos versículos hoy, versículos 7 en adelante, vamos a aprender 3 verdades que nos ayudarán profundamente a mantenernos enfocados cuando estamos en medio de tiempos difíciles. Y si usted no tiene su bosquejo y no tiene su bolígrafo, levante la mano y uno de nuestros sugieres lo pondrá en sus manos para que tomen apuntes del mensaje. Pruebas, profecía y la palabra. Vamos a pasar por pruebas. Ahora, Pedro la semana pasada compartió en los versículos que estudiamos la semana pasada, habló de la gran salvación que nosotros tenemos en Jesús. Amén. No nos desesperamos
porque en mejores manos no podíamos estar en medio de las dificultades. Nuestra fe y nuestra salvación es grande. Pedro le recordó a estos hermanos la semana pasada: no se desesperen, porque nuestra salvación es grande. Nuestra fe y nuestra salvación será, en primer lugar, probada por las pruebas. Escríbala ahí en su bosquejo. Vamos a ser probados. Vienen las pruebas, versículos 7 al 9. Y leamos estos versículos. Dice: porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probado por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto, y ahora, creyendo en Él, sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no puede ser expresada con palabras. Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación eterna. Pedro les recuerda a estos hermanos 3 razones por las que ellos podrían resistir cualquier cosa que se les venga encima. En primer lugar, les recuerda que las pruebas son parte de la vida. Les recuerda que nuestra fe es fortalecida, aprobada y autenticada por las pruebas. Versículo 7. Nuestra fe es fortalecida, aprobada y autenticado por las pruebas. Dice la palabra de Dios, y Pedro resalta que la fe que pasa por el fuego y resiste tiene un gran valor para Dios. Es decir, nuestra fe se fortalece cuando pasamos por las pruebas. Cuando pasamos por las pruebas, dice la palabra de Dios que salimos victoriosos, porque salimos aprobados. Y nuestra fe es autenticada. En otras palabras, es obvio que al enfrentar las pruebas somos auténticos y verdaderos cristianos. Yo les voy a compartir algo muy personal el día de hoy. En el 2007, yo pasé por una prueba muy grande. Muchos de ustedes conocen mi testimonio. Y yo perdí a mi primera esposa. Y en ese momento mi mundo se vino para abajo. Y yo me acuerdo que yo quería abandonar todo. Quería abandonar el ministerio. No quería seguir pastoreando. Le dije al Señor: Señor, lo he dado todo en Venezuela y ya no tengo más nada que dar. Yo me quiero retirar del ministerio. Fueron tiempos muy amargos, tiempos muy difíciles. Cuando uno está en ese lugar, pasan por su mente muchísimas cosas. Una de las cosas que pasa por la mente de uno es quitarse la vida. Pero sabe una cosa, la última iglesia que yo había comenzado en Venezuela, me dijo: pastor, usted ha sido nuestro pastor por tantos años. No se vaya. Déjanos ahora pastorearte a ti. Eso es extraordinario, porque mi familia en la fe se vino a mi lado. Y me ayudaron a sobrellevar mi dolor y mi carga. Eso no tiene precio. Me regresé a los Estados Unidos y vine a esta iglesia y le dije al pastor Connor: pastor, ¿qué hago? Y me dijo: bueno, si tu familia en la fe en Venezuela te está diciendo que te regreses a seguir trabajando, regresa a seguir trabajando. Dios proveerá. Para no alargar la historia, Dios fue sumamente fiel. Los hermanos en Venezuela me amaron.
me ayudaron a sanar. Me senté a recibir palabra de Dios. Y Dios, que ve todo, como dicen los gringos, el big picture, dijo: todavía no he terminado contigo. Me dio una esposa que está conmigo hasta el día de hoy, que es una bendición en mi vida, que es una ayuda idónea, que está a mi lado en las buenas y en las malas, que trabaja conmigo. No sé qué haría sin ella. Mis últimos 5 años en Venezuela fueron los más fructíferos de mi tiempo como misionero. Las pruebas nos fortalecen. No podemos tirar la toalla. Nos agarramos de nuestros hermanos en la fe, que son nuestra familia, que nos ayudan, según la palabra de Dios, a sobrellevar nuestras cargas. A veces hay que agarrarse de los hermanos, ¿verdad que sí? Y en cada dificultad aprendemos a confiar y a depender de Dios, y nuestra fe se fortalece. ¿Cuántas veces usted no ha pasado por pruebas y el Señor dice: todavía no he terminado contigo? Ejemplo, Pedro pasó por una prueba muy grande. Pedro dijo: yo nunca negaré al Señor. Y el Señor le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro dijo: jamás. El papá de los helados, como diríamos los venezolanos, él se sintió y Pedro fracasó y negó al Señor. Pedro pudo haberse tirado por un barranco. Fracasó. Y sabe lo que cuando resucitó el Señor, él dijo: dígale a los discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro, que los espero en Galilea. El Señor, el único que menciona por nombre fue aquel que había fracasado. Y Dios ayudó a Pedro a levantarse para que fuera el gran apóstol y el líder de los apóstoles. Amigo que me escucha hoy, ¿está usted sumergido en sus fracasos? ¿Piensa de que usted no tiene nada que ofrecer? Déjeme decirle que el Señor no tira nunca la toalla. Cuando usted está en el valle y está pasando por una prueba, su fe es fortalecida, su fe es autenticada como alguien que es verdadero. Segundo lugar, podemos resistir las pruebas, podemos resistir, letra B, porque nos espera una herencia maravillosa. Amén. Dice la Biblia que nosotros vamos a recibir una herencia que el Señor, lo estudiamos la semana pasada, tiene guardada para nosotros en los cielos. Una herencia especial para aquellos que se atreven a serle fiel al Señor. Tenemos una herencia y podemos resistir porque nos espera una herencia maravillosa. Para el cristiano las pruebas no son el final, sino el comienzo de la gloria y de la esperanza en esa gloria, por lo cual podemos resistir todo lo que la vida nos mande. Nos espera un gozo indescriptible. Y mira lo que dice el versículo 8. Ustedes aman a Jesucristo aunque no le han visto, y ahora creyendo en Él sin haberle visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. Es decir, nos espera una cosa tan grande a nosotros los creyentes con el Señor que no podemos describirlo con palabras. Esta semana fue una semana difícil para nuestra familia. Mi tío, el hermano de mi papá, es director de música en una iglesia en Mississippi. Y el jueves de la semana antepasada su esposa comenzó a sentirse mal, le dio fiebre, le dio escalofríos, le dio dolor de garganta,
tenía el COVID. Fue al hospital el fin de semana y el martes a las 2 de la tarde murió. Así. Ayer fue el entierro, yo no pude ir. Hablando con mi tío, que es un hombre de Dios y ha sido un ejemplo para mí como ministro, me dijo, ella ya disfruta, Susan disfruta de su herencia. Ore por mí que quedo aquí solo, pero no ore, ella no se ponga triste, ella está en mejores manos. Nos espera una herencia. Entonces es un poco más fácil resistir lo que estamos viviendo ahorita porque sabemos que en el futuro vamos a recibir una herencia. Tercer lugar, letra C, afrontamos la aflicción con otra perspectiva cuando entendemos que la aflicción es una prueba. Muchas veces la aflicción es una prueba. No siempre, pero muchas veces. La aflicción es una prueba. Las pruebas de este mundo no están diseñadas para agotar nuestra resistencia, sino para incrementarla. Para purificar el oro hay que pasarla, dice el pasaje, por el fuego. Los rigores que un atleta tiene que soportar no pretenden colapsarlo, sino capacitarlo para que desarrolle más fuerza, más habilidad y más resistencia. Es decir, los entrenadores someten a los jugadores a grandes esfuerzos físicos, no para destruirlo. Yo me acuerdo cuando jugué fútbol en la universidad, nosotros éramos todos latinos y el equipo de nosotros éramos puros latinos, brasileiros, gente con mucho talento. Y nuestro entrenador era de la Gran Bretaña, Inglaterra. Y él nos ponía a nosotros a correr como unos locos y nosotros queríamos tocar la pelota, tú sabes, el jogo bonito, ¿eh? Y él dice, no jogo bonito, balón al vacío y corra como un loco, como un caballo pura sangre. Ese es el juego europeo. Y yo le dije, ¿qué le pasa a este hombre? Porque en la práctica nos ponía a correr y a correr y a correr y terminábamos las prácticas hecho un desastre. Y todos nosotros le decíamos, queremos tocarla, queremos jugar con lo que nosotros sabemos. Por fin a él se le prendió el bombillo. A estos latinos no los puedo enseñar a jugar como los europeos, vamos a ponerlos a jugar como ellos saben y quedamos invictos, no perdimos ni un solo juego. Pero él tenía un don para trabajar con gente y nos forzó a mejorar y hacer cosas diferentes. Es decir, no era su intención destruirnos a nosotros ni matarnos, sino que mejoráramos. Letra D. Podemos soportar todo porque al final, cuando aparezca Jesucristo, dice el versículo 7 que recibirán de él alabanza y gloria y honor. ¿Usted se imagina eso? Que el Señor Jesucristo nos va a dar a nosotros nuestro galardón, y el cristiano sabe que si resiste la prueba, el maestro dirá, bien hecho siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Es decir, dice el versículo 7 al final, que al final vamos a recibir alabanza, gloria y honor de Dios. ¿Usted quiere recibir esa alabanza de su maestro? ¿Usted quiere oír las palabras que dicen, entra en el gozo del Señor? Dice el versículo, lo leímos hace unos minutos, lo volvemos a leer. El versículo 7 dice al final, de manera que la fe de ustedes, al ser así aprobada, merecerá aprobación, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Es decir, Él nos va a dar a nosotros gloria y honor si somos fieles. Esta es la receta para resistir cuando la vida y la fe son probadas.
Podemos aguantar lo que sea por la grandeza de lo que esperamos, porque cada adversidad es una prueba para fortalecer y purificar nuestra fe, y porque al final de todo Jesucristo está esperando decir a todos sus siervos fieles: bien hecho, bien hecho. Ahora, las pruebas. Segundo lugar, la gran salvación que tenemos, Pedro dice, fue predicha por los profetas. Los profetas, versículo 10 y versículo 12. Fue predicha, es decir, los profetas profetizaron la venida del Mesías. Entonces, dicen los versículos del 10 al 12 y leámoslo, dice: los profetas estudiaron y investigaron acerca de esta salvación y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. El Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo habría de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataron de descubrir el tiempo y las circunstancias que señala ese Espíritu que estaba en ellos. Pero Dios les hizo saber lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes, es decir, para nosotros. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. Estas son las cosas que los ángeles mismos quisieron contemplar. ¿Qué dice Pedro aquí? Ustedes pasarán por pruebas, y esto que ustedes están viviendo fue profetizado por los profetas. Los profetas profetizaron la venida de un Salvador. Ahora, ¿qué fue lo que profetizaron los profetas? Letra A. En primer lugar, los profetas profetizaron la venida del Mesías y la salvación. Isaías, la venida del Mesías, fue lo primero que profetizaron los profetas. Vendrá un Salvador. Y mira lo que dice Isaías, y lo voy a poner, y sé que hay varios textos que tenemos que ver desde el Viejo Testamento, pero dice Isaías 49:6, dice así: no basta que seas mi siervo solo para establecer o restablecer los tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Es decir, el profeta Isaías profetizó la venida del Mesías, que no vendría solamente para restablecer a Israel, sino que vendría para ofrecer salvación a todas las naciones. Los profetas profetizaron la venida de Jesús, un Salvador, un Mesías que vendría para dar salvación a todas las naciones. Letra B. Los profetas, y esto es bien importante porque esto lo tenemos que examinar hoy. Los profetas anunciaron la bondad de Dios al darnos a su Hijo. Eso lo dice el versículo 10. Mire conmigo y léalo ahí en su versículo. Los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación y hablaron de que Dios en su bondad iba a darle a ustedes. Es decir, Dios, los profetas profetizaron que Dios es un Dios bueno. Amén. Los profetas profetizaron acerca de la bondad de Dios. Dios es bueno, siempre fiel. Pase lo que pase, los profetas dijeron: Dios es bueno, le va a mandar un Mesías, y hablaron de su bondad. Tercer lugar, la otra cosa, letra C, que profetizaron por el Espíritu. Los profetas anunciaron que el Mesías que viniese iba a sufrir los sufrimientos de Jesús. Y esto lo dice el versículo 11. Dice aquí el versículo 11: el Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas que Cristo había de sufrir. Los profetas profetizaron que Cristo iba a sufrir. Les viene un Mesías
es un Dios bueno, segundo lugar, pero viene a sufrir por ustedes. ¿Y dónde dice eso en la profecía? En Isaías lo dice, en Isaías capítulo 53, los versículos del 3 al 7, y lo pongo para ustedes. Dice: los hombres lo despreciaron y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor, acostumbrado al sufrimiento, como alguien que no merece ser visto. Lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta, y sin embargo él estaba cargado con nuestros sufrimientos. Estaba sufriendo o soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios le había herido, que le había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas o por sus llagas alcanzamos salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino, pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió su boca. Lo llevaron como cordero al matadero y se quedó callado, sin abrir su boca, como una oveja que lo trasquila. Los profetas dijeron muchos años antes que Jesús vino que Jesús iba a sufrir para pagar el precio de nuestro pecado. Pero hay más. Versículo 11 dice que inspirados por el Espíritu, los profetas anunciaron la gloria y la exaltación de Cristo. Mira lo que dice el versículo 11. Que Cristo había de sufrir y la gloria que vendría después. Es decir, los profetas anunciaron. ¿Y dónde dice eso, pastor? Lo dice en Isaías 52:13. Dice: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Los profetas anunciaron la exaltación y la gloria de Jesús. Ahora, hay una cosa más que quiero mencionar sobre las profecías que son mencionadas aquí. Y es que el propósito de las profecías era para beneficio de los creyentes. Era para beneficio de los creyentes. Porque desde hace muchos años se dijo que en realidad esto iba a ocurrir, y ocurrió. Ahora mira lo que dice el versículo 12. Pero Dios les hizo saber lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para bien de ustedes. Es decir, las profecías eran para nosotros. Los judíos podían mirar hacia atrás y decir: lo que profetizaron los profetas hace más de 700 o 740 años ocurrió. Pero Dios les hizo saber que lo que ellos anunciaban no era para ellos, sino para bien de ustedes. Isaías fue escrito 701 a 740 años antes que Cristo viniera. Ustedes me oyeron. Las profecías son la prueba veraz de que la palabra de Dios es auténtica y verdadera. Ellos vieron la forma como se cumplieron las profecías al pie de la letra. Y esto eliminaría sus dudas en medio de la persecución. Mira lo que dice Pedro: las pruebas vendrán. Ustedes serán probados en las pruebas. Segundo lugar, recuerden que los profetas profetizaron que Jesús vendría y que sufriría por ustedes. Pero hay algo más que yo veo en la parte 12b, y es la palabra. La palabra. Ahora pues, esto es lo que les ha sido anunciado por los mismos que les predicaron el evangelio con el poder del Espíritu Santo, que les ha enviado desde el cielo, que les ha sido enviado desde el cielo. Mira lo que dice: les predicaron el evangelio con el poder del Espíritu Santo. Es decir,
El Evangelio de Jesús es el mensaje central de la palabra de Dios. Punto. Les predicaron la palabra de Dios. Pedro había compartido con estos hermanos la palabra de Dios. Yo predico en este púlpito la palabra de Dios. Yo no predico mis opiniones. Yo predico lo que dice y enseña la palabra de Dios. El Evangelio de Jesús es el mensaje central de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Debemos construir sobre Jesús mismo. Poner en práctica su palabra significa creer que Él es quien dijo ser y que debemos volvernos de nuestro pecado en fe como el único camino de la salvación. Eso es lo que la palabra significa, roca o fundamento en las Escrituras. El Mesías es la roca. Ahora, la palabra de Dios es consistente en muchos lugares, hablando del fundamento que es Cristo Jesús. Sígame el hilo, como dice el Chapulín, como decía el Chapulín Colorado, ya no está vivo. Nuestro fundamento es la palabra de Dios y la palabra, el mensaje central del fundamento es Cristo. Isaías lo dijo mucho antes que Cristo viniera. Dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Isaías lo profetizó, que Cristo sería el fundamento, sería la piedra angular. Pedro, escribiendo al Sanhedrín en Hechos 4:11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, la piedra del ángulo y la cabeza del ángulo es ¿quién? Jesús. Pedro nos escribe en el capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él precioso, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Este es el sentido verdadero de la enseñanza de Cristo. Si queremos una vida que dure para la eternidad, pues debemos construirla sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Ahora, necesito que me siga ahorita para que no se me vaya a perder. Los profetas, letra B, junto a los apóstoles, fueron usados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para darnos la palabra de Dios. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Fueron usados por Dios e inspirados por el Espíritu Santo para darnos la palabra de Dios. La palabra de Dios es una obra terminada, mi hermano. ¿Usted me oyó? La palabra de Dios es una obra terminada. Pablo dice, escribiendo a los hermanos de Éfeso, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amigo que me escucha, tenga cuidado con aquellos que dicen que Dios les ha dado una revelación y que la misma tiene el mismo peso que la palabra de Dios. Esto es falso. ¿Usted me oyó? Pablo dice aquí en Efesios 2:20, la piedra principal es Jesús. Y encima de Jesús vienen las doctrinas que nos enseñaron los profetas y los apóstoles. Ese es nuestro fundamento. El que viene a añadir a eso
es un falso. En medio de las tribulaciones, el cristiano que está construyendo sobre Cristo y su palabra pueden resistir y ser victorioso. Tengamos cuidado, hermano, porque hoy día todo el mundo se dice que es un apóstol. El apóstol fulano, el apóstol sutano. Mire, hermano, y no me voy a extender aquí, pero déjeme, esto es bien importante que usted lo oiga. Las condiciones para ser apóstol en la Biblia era haber estado con el Señor Jesús desde el bautismo del Señor hasta la resurrección. El único que no cumplió con eso fue Pablo, y por eso Pablo dijo que él se consideraba un abortivo. Hoy día todo el mundo dice que es un apóstol. Entonces Pablo es un mentiroso, porque Pablo en Primera de Corintios capítulo 15 dice que él fue el último de los apóstoles. Él fue el último de los apóstoles. Lo dice la palabra de Dios. Es más, si usted quiere ir al libro de Apocalipsis y examine la carta del Señor a la iglesia de Éfeso, cuando el Señor Jesucristo felicita a la iglesia de Éfeso porque habían identificado a los falsos apóstoles. Búsquelo en el libro de Hechos, en el libro de Apocalipsis. Esto yo lo llamo el apostolitis. Hoy comenzó en el 2001 cuando Peter Wagner, allá en California, porque alguien le había dicho a él que él iba a ser el comienzo del movimiento apostólico, comenzó a cobrarle $250 a cada apóstol, y ahí comenzó el movimiento apostólico. Para ser un apóstol había que pagar $250. Qué herejía. La Biblia es muy clara cuando dice que la principal piedra del ángulo es Jesús. Y sobre eso la doctrina de los apóstoles y los profetas y los apóstoles. Esa es nuestra regla de fe y autoridad. El que venga con usted diciendo que es un apóstol, y Pedro lo dice aquí, lo dice bien claramente. Pablo también dice que Pablo dijo: yo soy el último. Ellos se basan en lo que dice al final de Efesios capítulo 4, cuando dice que Dios constituyó a algunos apóstoles. Pero el que sepa un poquito sobre la hermenéutica bíblica y las reglas de la interpretación bíblica sabe que antes que eso ya Pablo había dicho en el capítulo 2 que el fundamento de la palabra de Dios estaba construido sobre Jesús, la piedra del ángulo, y los profetas y los apóstoles. Punto. Ya no hay que añadirle nada a la palabra de Dios. Así que tenga cuidado con aquellos que llegan a decirle a usted que Dios les ha dado una revelación y le dan el mismo peso que a la palabra de Dios. No. Cuidado con eso. Pedro les dice a los hermanos: Dios nos ayudará en las pruebas. En segundo lugar, los profetas anunciaron que el Mesías vendría y que nos daría esa gran salvación. Y en tercer lugar nos dice: nosotros basamos esto sobre el evangelio de Jesús, que es el mensaje central de la Biblia. Punto. Aquí en este púlpito predicamos el evangelio de Cristo, más nada. Y en medio de las tribulaciones. Y me paré aquí porque, hermano, construya su vida sobre Cristo. No hay otro fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. El fundamento está puesto. Amén. Está puesto ya. Y en medio de las tribulaciones, dice el apóstol Pablo en Romanos, dice: no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Versículo 13. Capítulo 1 de Pedro: por esto estén preparados y usen de buen juicio,
pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les ha de dar en Cristo cuando Él aparezca. Estemos preparados. Nuestra respuesta es: estemos preparados. Usemos buen juicio. Escuchemos palabra sana. No escuche a cada loco en YouTube y sin saber lo que usted está comiendo. Tenemos la preciosa palabra de Dios que Dios nos ha dado. Construimos nuestra vida sobre Jesús y su palabra. Punto. No hay que añadirle nada a esto. Amén. Es nuestra regla de autoridad y de fe. Más cristiano no se puede ser cuando digo que nosotros construimos nuestra relación con Él sobre la fe en Jesús, la principal piedra del ángulo. Así que estemos preparados. Usemos buen juicio. Dice el versículo 13: estén preparados, usen buen juicio. Pongamos nuestra esperanza en Cristo y el galardón que nos dará cuando Él regrese. Entonces Pedro dice: ánimo, porque las dificultades prueban y fortalecen nuestra fe. Certeza, confianza en todas las profecías, tanto las que se han cumplido y las que faltan por cumplirse. Fundamento, construyamos nuestra vida sobre Jesús y su evangelio. Este es el centro de la palabra de Dios. Pedro le dice a los hermanos: tenemos una gran salvación. Una gran salvación. Dios estará con nosotros en las pruebas. Dios nos ha dado su palabra y Dios quiere que nosotros construyamos nuestra vida sobre el evangelio de Jesús. 3 tremendas enseñanzas que la palabra de Dios nos da hoy. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos. Y la pregunta que te hago hoy, querido amigo que me escucha,